que solo desde la distancia del exilio conocerá el primer gran triunfo del Madrid. Será meses después. El Madrid, que ha perdido su categoría de Real, adquirida 10 años antes, conquistará la primera Liga de la República. También es la primera del equipo. Un equipo serio, como lo era el fútbol desde el año 29. Hay ya jugadores profesionales y los equipos necesitan recaudar dinero para pagar sus sueldos. Por eso, acuerdan poner en marcha un campeonato de fútbol para todo el país. El Barcelona gana el primero y el Bilbao los dos siguientes. El Madrid ha hecho un juego discreto y el Athletic de Madrid ha bajado a segunda división. El balón comienza a rodar en Madrid a principios de siglo, cuando aún es una ciudad por la que transitan ganaderos con sus rebaños. Traen el fútbol, procedente de los puertos de mar, los estudiantes y los profesores de la Institución Libre de Enseñanza, que fundan los nuevos equipos. Los balones y las camisetas se fabrican a una mano. Casi desde el principio, las elásticas del Madrid son blancas, a veces cruzadas por una banda cosida o superpuesta para distinguirse de la de los rivales cuando hay coincidencia de colores. Como en el resto del país, enseguida los practicantes del balompié buscan rivales con quien medirse. Un grupo de vascos funda el Athletic, filial del equipo de Bilbao. Su primera camiseta es blanca y azul, aunque se transformará en rojiblanca por el inesperado desenlace de un viaje a Londres de su presidente Juan Elorduy. Los jugadores se quejaban de que las camisetas azul y blancas eran de tela áspera y además desteñían mucho, porque las camisetas se las hacían las novias o sus madres, se las hacían con dos piezas de tela azul y blanca, lo cual se prestaba incluso a veces a la confusión al confeccionarlas, ¿no? Y este hombre, sabiendo que en Inglaterra el fútbol mucho más adelantado, ya existían en los años 10, ya existía el profesionalismo, había tiendas específicas de ropa deportiva, pues se fue allí con el encargo de traerse unas camisetas azul y blancas confeccionadas ad hoc para concretamente el Blackburn Rovers, que ya entonces existía y vestía esos colores, que por dentro, en vez de ser de tela áspera, estaban ya confeccionadas a propósito y además por dentro estaban forradas de felpilla, con lo cual se acomodaba más al cuerpo y eran más cómodas. Y desgraciadamente cuando llegó a la tienda no había. Y sobre todo en la cantidad que él se quería traer para provisionar tanto al Athletic Club en Bilbao como al Athletic Club en Madrid. Y por tanto solo encontró en suficiente número para poder hacer el viaje de vuelta cumpliendo el encargo, pues las encontró rojiblancas. No sé si serían las del Sunderland, posiblemente, y son las que se trajo. Luego rápidamente ya siguió lo de rojiblanco, que enseguida además en Madrid, con el casticismo típico y popular, pues los convirtieron en el apodo de colchoneros, porque entonces la tela rojiblanca era la que fundamentalmente se confeccionaban los colchones. Esta es la antigua plaza de toros de Felipe II, situada donde hoy está el Palacio de los Deportes de la Comunidad. Es el principal lugar de reunión de Madrid cuando el fútbol aún está en mantillas. En el Coso, Joselito y Belmonte dividen a la afición. Los solés retruenan y alcanzan el Parque del Retiro a través de las calles O'Donnell y Narváez, donde Madrid y Athletic hacen afición con sus partidos de fútbol. El Athletic, el primer campo que tiene es detrás de las tapias del Retiro, en donde había un frontón abandonado y en donde sirve de fondo muchas veces a las fotografías del equipo, en lo que se llamaba Ronda de Vallecas, que hoy es la avenida Menéndez Pelayo. El Madrid, en cambio, lo tuvo en las proximidades de la Plaza de Toros primitiva, es decir, de la que existía en la calle de Alcalá. Esa antigua plaza sirve de fondo para estas imágenes. Son de 1911, las más antiguas que se conservan de un derbi Madrid Athletic. La entrada cuesta 1 peseta. Se juegan hasta 3 partidos en un solo día. Cuando en un momento determinado esos terrenos se empiezan a urbanizar, tienen que irse más lejos y coinciden los dos prácticamente. Enfrente, pero separados por una calle. Es decir, el campo del Madrid estaba en Narváez, esquina O'Donnell, y el campo del Atleti estaba en O'Donnell, esquina Ibiza. La separaba hasta tal punto de que muchas veces se vestían cada uno en su propio vestuario y luego cruzaban la calle para ir a jugar al campo del rival. Salía del campo,
nos íbamos un par de nosotros, a ver cuántos hay en el Atleti. Oye, ¿queréis partido? Tal, venga, ala. Nos mezclábamos. Hay desafíos constantes y el fútbol comienza a generar ídolos como René Petit y admiradores enamorados de su juego como José Polo, quien años más tarde defenderá la portería de la Real Sociedad. Bueno, René Petit era extraordinario. Era un futbolista verdaderamente fuera de lo normal. Ya le digo. ¿Por qué? Porque no jugaba como los demás. Era tremendo. Yo ya hablé con René Petit más de una vez de fútbol y decía, cuando un futbolista está en el área y tiene muchos alrededor, me dijo esto, y tiene muchos alrededor, y le viene a la pelota y tiene que chutar, lo peor que puede hacer es pararla. Curioso. Y hay que esperar el balón dando golpes en el suelo, haciendo así, ta, 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 con los dos pies, ta, 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 y entonces chutar. Y dice, eso da un resultado bárbaro. Tiras y el portero no se lo espera. Y si la sabes ya colocar, entonces ideal. También lejos de Madrid, desde Irún a Alicante, se vive el fútbol con primitiva pasión. Comienzan a dar patadas al balón las futuras estrellas de los equipos madrileños. En la casa de mis abuelos había 2 árboles que estaban allí juntos y allí hacíamos una portería y nos pasábamos todo el rato jugando al fútbol y claro, entonces como no había televisión, no había nada de esas cosas, por los periódicos, nos hinchábamos de ver periódicos para ver el fútbol, cómo eran los equipos, cómo estaban y tal. Rompiendo alpargatas y llevándome muchas palizas de mis padres, porque la vida estaba muy mal antes de la guerra y no teníamos para zapatos, como aquel que dice. Muchas pelotas hacíamos nosotros mismos de trapos, liados ahí para dar patadas por las calles. El fútbol apasiona ya a las mujeres, aunque practican otros deportes. El Atleti de Madrid es también escenario de reuniones sociales. El Atleti no nace como no solo como club de fútbol, sino era Athletic Club. Enseguida tuvo equipo de hockey, fue durante muchos años campeón de España. Enseguida creó la sección de atletismo, que ya antes de la Primera Guerra Europea la dirigía un coloso alemán que se llamaba Erwin Kosak. Total, que fue desarrollando una serie de deportes, llamémosle superminoritarios en aquella época, que hacía que una serie de personajes del Madrid pues fueran a utilizar sus instalaciones, con lo cual era una mezcolanza de estudiantes de fuera que jugaban o pasaban el invierno, el curso estudiantil lo pasaban en Madrid, y de señoritos pues como el Conde de Gomar o en fin, una serie de personajes de una gran envergadura deportiva, sí. Los coches ya circulan por el Paseo de Recoletos, también por la Gran Vía. Son los años 20, cuando el fútbol recibe un gran impulso gracias a la medalla de plata conseguida en la Olimpiada de Amberes. Eso sí, en Madrid los campos tienen otras utilidades. En estas imágenes se puede ver un curioso experimento de prueba de los nuevos prototipos de vehículos que circulan por las calles de la ciudad. Aunque algunos futbolistas simulan en los descansos inocentes combates de boxeo para entretener a los espectadores, ya se juega con tácticas y es muy polémica la regla del fuera de juego. El fútbol se empieza jugando, como mucha gente sabe, 2-3-5, 2 defensas, 3 medios, 5 delanteros. Entonces se exigía 3 jugadores del equipo contrario para no estar en fuera de juego. Y en el año 25 se cambia esa norma y pasa que tiene que haber simplemente 2 para no estar en fuera de juego. En fin, un deporte más serio que esta parodia cinematográfica. Por ejemplo, el Athletic es un equipo de arquitectos, notarios, médicos e ingenieros que compaginan su profesión con el fútbol. Han ganado algunos torneos, pero aún no lo celebran en Neptuno. El Paseo del Prado es aún un apacible bulevar. Aunque ya materializan su alegría en uno de los primeros himnos futbolísticos conocidos. Alirón está en el himno del Atlético de Madrid, yo creo, y en un himno del Atlético de Madrid yo lo he visto del año 15, 16 o 17. Alirón es una palabra que anteriormente apareció en el castellano
procedente de México, y era una especie de... Era el nombre de un baile ritual que se daba al héroe de una batalla, al vencedor de una batalla. Se le vestía de unas plumas de ave del paraíso muy bonitas. Era toda una fiesta de un ganador guerrero, ¿no? Y el alirón era ese tipo de fiesta. Y el fútbol lo incorporó, pero lo incorporó prontísimo. El transporte público más usado es el tranvía, pero ha nacido un competidor, el metro. Se ha construido la primera línea, de sol a 4 caminos, que impulsa el crecimiento de la ciudad hacia el norte. A los promotores del metro se les ocurre construir un campo de fútbol en Reina Victoria para que ayude a la futura urbanización de esa zona. Crearon una sociedad inmobiliaria llamada Metropolitana. Y esa es la que construye el Stadium, que es con ese líquida, y como se llamaba entonces, nunca se llamó antes de la guerra el Metropolitano, se llamaba el Stadium, que era del Metropolitano. Y el origen es un viaje a Londres de los hermanos Otamendi, donde ven que se está haciendo el estadio de Wembley y toman esa idea, que no es de ningún club, toman esa idea de hacer un estadio en el Madrid que pueda ser compartido por todos los equipos de la capital, que cada uno jugaba donde podía o como podía. El error de que el campo sea del Atleti viene de la inauguración. La inauguración, los hermanos Otamendi contratan a la Real Sociedad porque ellos eran donostiarras y al Athletic porque ellos eran atléticos, como casi todos los vascos que venían a Madrid eran del Athletic, como es lógico. Y por tanto, en esa inauguración, cuyo saque hizo el infante Don Juan, padre de nuestro rey, pues se enfrentaron el Athletic y la Real. El primer gol lo marcó Monchín Triana, al final ganó el Athletic por 2-1. Y a partir de ese momento y durante esos primeros años, el Stadium tuvo la enemiga del Madrid, que quería por encima de todo descalificarlo y que no se pudiera jugar en él. Todos juegan de alquiler en el Stadium, aunque el Athletic se quedará solo al desaparecer el resto por problemas económicos. Esta es una formación del Madrid de los años 20, disputando un partido contra el Arenas de Guecho, uno de los grandes de la época. El Madrid es el único que no juega en el Metropolitano, celoso de la popularidad de su rival rojiblanco. Ya en este momento ha adquirido el privilegio de llamarse Real. Alfonso XIII le permite usar la corona en su escudo. Como el Athletic, también quiere estar vinculado a la monarquía. En esta foto se ve a varios directivos y el capitán del equipo, Santiago Bernabéu. Posan a las puertas de Palacio antes de entregar al rey el título de presidente de honor del nuevo Real Madrid. El club ha dejado ya el campo de O'Donnell y se ha trasladado a un nuevo estadio en la Ciudad Lineal. El campo era un campo cerrado, velódromo y campo de fútbol. Lo que pasa es que estuvieron un año, porque luego en el 24, esto fue en el 23, en el 24, ya se inauguró el campo de Chamartín. Y entonces ya Madrid pasó al campo de Chamartín. Chamartín, pues entonces era un campo pues, de lo mejorcito que había en aquellos tiempos. Una nostálgica mirada al Paseo de la Castellana. Por entonces, la carretera de Chamartín que conduce a las afueras. Aquí fija el Madrid su residencia definitiva. El campo se construye junto al viejo hipódromo, los actuales nuevos ministerios, donde siempre se había practicado deporte. Se llegaba al campo fácilmente en tranvía. Había una línea también, el 8 y el 7, que era Bombilla y Hipódromo. La carretera del Paseo de La Habana se empezaba justamente en el hipódromo. Y esa era la carretera que subía al campo del Madrid. Esa facilidad de acceso convierte al Madrid en el equipo de la mayoría, mientras que el Athletic tendrá como feudo Tetuán y Cuatro Caminos. Muchos años después, junto al viejo Chamartín, se construirá el actual estadio. Imágenes y recuerdos del Madrid bullicioso y festivo de los años 30, el Madrid de las verbenas, lugar habitual de reunión y esparcimiento familiar, sobre todo los domingos. Allí, mientras unos disfrutan de las atracciones, otros hablan de fútbol. Sobre todo, de la ausencia de esta legendaria selección española del Mundial de 1930, el primero de la historia. Uruguay, la selección anfitriona, se hace con la Copa del Mundo. En Montevideo, cientos de miles de personas celebran el triunfo charrúa. El fútbol es ya un indispensable proveedor de emociones. Y en España, también es casi un deporte de masas.
poco más de 30 años desde su implantación en España, el fútbol, se convirtió, ya estaba convertido en un deporte casi de masas. Y digo casi porque lo que hoy llamamos masas pues no existía. Y porque la gente, en aquellos momentos de dinamización de la vida, no solo política, sino de la vida cotidiana, de grandes transformaciones, pues tenía otras cosas en que pensar y atribuía al fútbol su justa atención. El fútbol estaba en sus términos, y eso que existía en aquel tiempo, hablo de la década de los 30, una formidable generación de futbolistas y futbolistas de Madrid, además, o que cuando menos jugaban en los equipos madrileños, ¿no? Madrid tiene nueva plaza. Se acaba de inaugurar la Monumental de las Ventas y los aficionados ya tienen la costumbre de bajar a pie por esta calle, la calle de Alcalá. Pero los personajes populares de la época no son solo matadores de toros, también los futbolistas. Todo el mundo quiere ver en acción a Ricardo Zamora. Zamora fue el primer bombazo, digamos, económico en el fútbol español, cuando todavía el profesionalismo ya estaba instalado en España, pero algo se discutía. Zamora, pues, nace, yo creo, con el siglo, en el año 1 quizá, y era una celebridad mundial, En la Olimpiada de Amberes, en el año 20, ya con 20 años o 19, pues tuvo una actuación extraordinaria, España fue medalla de plata, y luego se convirtió en un mito. Su padre quiere que sea médico, pero al joven Ricardo le tira el fútbol. Debuta con el Español en el año 16 y muy pronto se convierte en el mejor portero del mundo con Planica, aunque cobra más que él, la desorbitada suma de 5.000 pesetas al mes. La buena vida que le proporcionan esos ingresos casi le retira, pero el Barcelona lo rescata para el fútbol. Nicolau Casals le vio jugar. Era un gran portero. Además era muy presumido y el portero presumido siempre tiene más valor. Fíjese en Vigo Baguía, lo presumido que es y lo bueno que es, ¿no? Es un mito cuyo matrimonio ilustra las revistas del corazón de la época, que siguen su relación con la monarquía o sus momentos de ocio. En la década de los 30 ficha por el Madrid después de ganar con el Español la final de Copa. A pesar del aguacero se jugó el partido porque a Primo de Rivera le interesó políticamente. Fue la famosa final del agua. El campo de Mestalla estaba totalmente, era un barrizal. Y mucha gente nos explica por qué se celebró el partido. Se acababa de producir un golpe de Estado fallado, en el que estaba el político Sánchez de Guerra, y naturalmente el gobierno tenía mucho interés en que el partido se celebrara para tapar un poco la conmoción que podía haber producido aquel golpe de Estado en el que, por cierto, estaba implicado mi propio padre. Zamora es el líder y el capitán de la selección española. En estas imágenes en Montjuic da muestras de su seguridad bajo los palos. Aunque su sueldo en el Madrid, 150.000 pesetas de la época, no lo ganaba un periodista ni en varios años de trabajo, la ficha federativa de Zamora revela que se ha inscrito, curiosamente, como periodista de profesión. Formará con Ciriaco Errasti y Jacinto Quincoces una línea defensiva cuyos nombres han quedado grabados como un poema desde el primer día que los defensas llegaron a Madrid procedentes del Alavés. El Alavés andaba monetariamente hecho papilla, no tenía un céntimo y tuvo necesidad de vendernos. Y hicieron un lote con Olivares, delantero centro, Manuel Olivares, Ciriaco y yo. Y a los tres en el lote nos largó el Alavés y con una cifra fabulosa, claro. 50.000 pesetas por los tres. Y para toda la vida, porque entonces no había contratos ni Dios que lo fundó. Quincoces era un verdadero un jugador moderno, rápido, intuitivo. Fue en el Mundial de Italia, le llamaban el hombre del pañuelo. Había unos balones entonces que eran terribles, vamos, y cuando le pegaba con de cabeza me hacía un daño el balón de miedo. Y un día se me ocurrió ponerme el pañuelo, mojadito, apretado, hice un partido fabuloso, me hacía menos daño el balón, y desde entonces ya como mascota. Ciriaco era sobrio, parecía lento, que no lo era casi triste jugando, vamos. En cambio yo era alegre, a mí me decían que tenía mucho cuento, que le echaba mucho cuento, porque era alegre, hacía tijeretas, hacía la palomita, hacía tal. Y era, o sea, yo tenía una frase, que lo he dicho siempre, si nos pudieran fundir
nos hubieran podido infundir a Ciriaco y a mí, hubiera salido el defensa perfecto, el defensa que es imposible que exista. Ricardo Zamora fue sin duda alguna el precursor del fútbol moderno de los porteros. Les enseñó a jugar fuera de los palos. Era muy completo, intuitivo, veía la jugada del contrario, ¿verdad? Blocaba divinamente, salía del marco, se colocaba impecablemente. Para mí ha sido, desde luego, el supergenio del fútbol. Era un lujo que tenía, no, hacía una zamorana y la tiraba a medio campo, porque Zamora era muy aficionado a la pelota y jugaba en el frontón a cesta punta. Y bueno, eso, vamos, no tiene nada que ver, pero la zamorana no es que la dejara allí, era un despeje como con el pie. Y la daba con el brazo así, con el codo, y al zamorana. No es que fuera una pos o una postura o fuera algo parecido, sino que simplemente era una especie de autodefensa, porque al ser muy delgado, no era débil, porque era un hombre muy fibroso, ¿no? Pero al tener cierta debilidad y poco peso, pues entonces que en aquella época se entraba con mucha fuerza al portero y que incluso te podías meter dentro y si tenías la pelota entrabas y era gol, valía el gol. Entonces él inventó el darle con el codo para que decirle, bueno, yo ya no la tengo, ya no me entres, aunque me metas a mí dentro, ya la pelota ya está lejos, ¿no? Era tal el poder de su gestión sobre los delanteros que en un partido contra Italia, estando un partido que mereció ganar Italia, pero lo evitó Zamora, un delantero italiano, Baloncieri, se quedó solo delante del portero de Zamora y Zamora con una mano le hizo así, le indicó y el otro paró y le bastó lo suficiente, ¿verdad?, para tirarse sobre el balón, bloquearlo y despejar en la salida. Los italianos le llamaban Il Miracoloso, el hombre del milagro. Llevaba una mascota que la llevaba vestido de futbolista, era un muñeco de trapo, y vestido de futbolista con su gorra, con un jersey igual que el que él usaba, y que él siempre la sacaba y la ponía dentro de la portería. Yo recuerdo, yo siendo pequeño, la he visto en mi casa ya apolillada, que hubo que tirarla porque ya no servía para nada, pero bueno, sí, efectivamente fue una mascota que le acompañó pues a lo largo de toda su carrera. Una cualidad que tenía Zamora tremenda, es que no dejaba formar barrera en los tiros libres. Nada, no quería barrera. No había barreras. No le metían un gol. Mandaba mucho, claro. Y Ciriaco siempre nos volvía locos. ¡Fuga, aquí! Y Ciriaco le decía, a jugar y a callar. Ricardo ha sido único en el fútbol. Ha sido una cosa que no se volverá a dar, porque entonces el ser portero era, como diría yo, de lo más peligroso que había, vamos. Porque valía la entrada con los tacos, con la rodilla, con todo. Y era de una intuición terrible. Además, no se entrenaba. Nos hacían dar 2 o 3 vueltas al campo y eso no lo aguantábamos nadie. A nosotros valor. Y cuando empezamos a dar la vuelta, al cuarto de vuelta, Ricardo Zamora decía la rodilla y no se entrenaba. Y luego se entrenaba peloteando. De Barcelona vendrá otro popular futbolista, José Samitier, que había debutado junto a Zamora. Jugaban en el Barcelona y además gozaban de una envidiable situación económica que les convertían en la envidia de las Ramblas. Él siempre tenía el mejor coche de la época, lo tenía él, ¿no? Recuerdo que el primer coche que se compró me dijo una Milcar, marca que ahora yo, desconozco, y era pues una especie de deportivo, un deportivo de la época, claro, un descapotable. Esa amistad influye en el fichaje por el Madrid. Bernabéu aprovecha el desacuerdo de Samitier con la directiva blaugrana para hacerse con sus servicios. Cosas de los presidentes, los consejos directivos, no se entendían por 1.000 pesetas o 500 pesetas de diferencia, ¿no? Bernabéu era socarrón, era un payés puñetero, que decimos por aquí. Y se entendía mucho con Samitier, eran íntimos amigos. Era toda inteligencia. Además no exponía nada, además daba patadas como nadie, ¿no? Pero pataditas, vamos, no de canalla, sino te ponía zancadillitas y cosas que pasaban desapercibidas, pero te dejaba el cuerpo amoratado, vamos. El mago del balón, el hombre langosta, porque él saltaba más con la cabeza que el portero con las manos. Hacía goles en los corners saltando más que el portero. Con Zamora de portero y Samitier en la media,
el Madrid gana de nuevo la Liga y también la Copa del 34 frente al Valencia, que viste su camiseta suplente de la época con franja en forma de V. Elemento fundamental para lograr los títulos, su goleador, Luis Regueiro. Regueiro tenía una velocidad de desplazamiento grandísima. Avanzaba con el balón entre las piernas, regateando en zigzag, que era una maravilla. Que bien calculaba el tiro del balón hacia adelante para cogerlo luego, cuando le venía un contrario. Un señor que puede decirse que juega como Regueiro en ese aspecto es este brasileño, joven, Ronaldo. Magia y laboratorio. Una mezcla que anticipa lo que se reclama de los futbolistas décadas después. Es un equipo distinto, ya juega al toque, ya acaricia más el balón, ya trata de que el compañero reciba el pase con más facilidad. Ya es un equipo que marca una época nueva en la historia del fútbol. El Madrid, que ha dejado de ser real desde la llegada de la República, tiene ya títulos y es respetado en toda España. Pero en la ciudad de las Cibeles solo es uno de los dos equipos, aunque el otro, el Athletic, ha permanecido en segunda durante 4 años. Neutralizado el peligro del Barcelona, que pierde parte de su potencial en estos años, la salsa de la rivalidad quedará por cuenta de merengues y colchoneros que regresan a Primera División en el 34. Era terrible. Entonces no contaba ni el Barcelona, ni el Athletic de Bilbao. Era el Athletic de Madrid y el Madrid, que estaban al compás en tocante categoría, ¿no? Vamos, ellos menos categoría porque no habían sido campeones, pero era una rivalidad de maravilla. Sí, ya la rivalidad de entonces, con Ciriaco, Quincoces y todo, bueno, eran buenísimos, porque te marcaban muy bien, saltaban como tú y todos, pues, para mí eran muy buenos. Antiguamente los jugadores éramos amigos y había un jugador en el Athletic de Madrid que se llamaba Elizegui, que llamaban el Expreso de Irún, el Express de Irún, y aquel era un bendito. En cada partido les pegábamos unas palizas. Hombre, y una de las veces que iba a despejar yo la pelota, ¿no? Y él entraba como un león, y le pegué un batacazo, lo dejé muerto, que yo le dije, Antonio, coño, ¿para qué entras? Dice, si es que no me puedo parar, decía. Y es que era un bendito, ¿eh? Yo entraba y me sacudían estopa y yo iba a por todas. La leña no venían a romperte a ti, sino que íbamos los dos a por el balón y muchas veces salías por el aire o ibas a rematar de cabeza o lo que sea, uno por un lado, otro por el otro, pero vamos, no era esta malicia que hay ahora que tienen bajo cuerda, ¿no? Que meten las cositas. No, aquello se iba a por el balón y ibas, y el que más fuerza tenía, pues se lo llevaba, nada más. Un Athletic castizo y popular que se ha reforzado con Antonio Elizegui. Con gran habilidad, el enviado del Athletic ha convencido a la estrella del Real Unión de Irún minutos después de fracasar en su intento el Barcelona. Se marchó y creo que en la escalera se vio a tropezar con el del Athletic de Madrid. Y empezó el del Athletic de Madrid a hablar, y claro, yo le dije, quiero 60.000 pesetas de fichaje y 2.000 de sueldo al mes. Empezó a hablarme, y de repente me suelta y me dice, te doy 50.000 pesetas y 1.500 de sueldo al mes. No me tira el cuello él de milagro, porque fui el jugador más caro de España en aquella época. Elizegui es la estrella del legendario Estadio Metropolitano, situado donde hoy están los colegios mayores de la Complutense. Allí jugó Ramón Gabilondo.
del Metropolitano, lo que más llamaba la atención era el fondo, donde entraban de 30.000 a 40.000 personas. Esa es la impresión que me causaba a mí siempre el Metropolitano. Después tenía una lateral de derecha y después la tribuna, que era muy amplia, con sus columnas y toda la serie de cosas que dificultaban un poco la visión, pero tenía después un paseillo que era muy simpático. Teníamos la portería detrás, donde teníamos la caseta, y adelante estaba todo, era como una especie de montaña que caía, aquello se llenaba. Decía yo, ¿cómo se pongan a gritar esto? Fíjate. El tendido eléctrico atraviesa la tribuna, pero aún así acoge a miles de espectadores. Los guardias de asalto republicanos garantizan la seguridad, pero también hacen de camilleros si la ocasión lo requiere. En Italia se disputa el Mundial del 34, un campeonato politizado cuya final preside Mussolini. El arbitraje parcial elimina a España frente a los anfitriones. Italia gana la final a Checoslovaquia. A pesar del robo en el Mundial, el fútbol es en España pasión y diversión. En Madrid se disfruta el fútbol como la vida. Se celebra el carnaval, se visita la Casa de Fieras, situada en el Parque del Retiro, o se acude al Circo Price. Muy pocos aprecian el rumor de ruido de sables que proviene de Marruecos. En la primavera del 36, cuando a raíz del triunfo en las urnas del Frente Popular se preparaba ya la sublevación, el Athletic de Bilbao ganó la Liga y, como presintiendo un poco la tragedia, el Atlético de Madrid, Athletic de Madrid, según se llamaba entonces, bajó a segunda, como oliéndose lo que se preparaba como equipo popular que ya era y ha seguido siendo durante todo este tiempo. Creo que efectivamente el peor de los peores momentos del Atleti es el penalti que falla Chacho el año 36, cuando en el último minuto el empate bastaba para salvarse del descenso y pitan un penalti que le hacen a Elizegui y lo tira Chacho. Chacho, que era un hombre muy frío, coruñés, que nunca fallaba. El último partido, no se me olvidará el penalti que falló Chacho, porque estábamos ganando y nos tiró un penalti, pegó en el palo y salió fuera. Chacho tenía la costumbre de apuntar siempre entre el palo y el hierro. Y eso lo sabía el portero contrario, que era el maravilloso Guillermo Izaguirre. Sabiendo Chacho que a su vez Izaguirre lo sabía, porque eran compañeros en la selección nacional, pues decidió, en vez de apuntar entre el poste y el hierro, apuntar un poquito más hacia el poste. Y ese poquito más hizo que el balón diera en el poste. Cuando rebotado en el poste le llegó la pelota a Ipiña, le dio para mayor seguridad con el tobillo y se le fue por encima. Si le hubiera dado con la parte esa, que son las cosas estas de un quinto de segundo, que muchas veces es lo que decide una jugada. La derrota es la ruina del Athletic. Tiene que vender a sus mejores jugadores y está a punto de desaparecer, aunque la guerra civil suspenderá al menos su descenso de categoría. Antes del estallido del 18 de julio se disputa el último partido de la temporada. Él no lo sabe, pero será también el último partido de Zamora como futbolista en España. Los equipos ya se concentran. Zamora comparte con sus compañeros la preparación física y el ocio. Juegan al dominó, al ping-pong o al billar y no visten equipación deportiva, sino elegantes trajes. Bentolrá estrecha la mano de Zamora. El jugador barcelonista no imagina que precisamente esa mano les privará del título de campeón 90 minutos después. Cuando el Madrid va por delante en el marcador por 2-1, llega la jugada clave protagonizada por Zamora y Escolar. Quincoses estaba a pocos metros del guardameta del Madrid. Escolar era un jugador del Barcelona que tenía un chutazo fenomenal, muy inteligente además él, y una parada. Además, en la parada, en una fotografía que tengo por ahí, se ve Ricardo Zamora tirándose y en el blocaje, y entonces el campo, la zona del portero, había polvo.
Y nosotros nos creemos que había entrado. Y no es que la paró, es que la sujetó con el pecho. Y fue a bocajarro, vamos. Porque además si el Barcelona no mete sobre el empate a 2, nos gana el partido porque nosotros estábamos... ellos estaban más enteros físicamente. Acudirán inmediatamente. Todos los pertenecientes a este sindicato acudirán con armas. Todos los pertenecientes a este sindicato acudirán con armas. Esa sublevación se convierte en guerra y aquella generación de jugadores magníficos pues corre la misma suerte que la generación de los jóvenes en general de aquel tiempo, una suerte horrorosa, ¿no? La selección del 34, la que jugó en el Mundial del 34, Zamora, Quincoces, Regueiro, Gorostiza, jamás volvió a reunirse después. Era una selección magnífica, independientemente de los títulos que lograran, que entonces no era algo tan importante, ¿no? Es una de las fotos más queridas por Jacinto Quincoces, una foto firmada por todos sus compañeros de selección. Con esta instantánea y muy poco más, Quincoces escapa de Madrid y pasa a la guerra civil conduciendo ambulancias. El resto viaja al norte de España o a Francia, muchos de ellos no volverán a verse jamás. La reciente muerte de Quincoces extingue definitivamente aquella legendaria selección española. Zamora padece también una difícil situación. Se corre la voz de su supuesta muerte a manos republicanas. No es propaganda su estancia en prisión, donde varias veces teme ser fusilado. Él en la cárcel estuvo bastante tiempo y pues, enseguida había un comisario que lo quería conocer. Pero claro, la historia era diferente, porque la historia era que aparecía un señor, daba una lista de nombres de todos los presos que había en la cárcel en el patio, fulano, mengano, tal, y Zamora. Y estos no volvían porque les daban el famoso y desgraciado paseo que les daban y ya no volvían nunca más. Pero el Zamora era un señor que lo quería conocer porque habían cambiado de comisario, de oficial de guardia, y quería conocer a Ricardo Zamora, porque claro, en aquella época estaba tan reciente su retirada, era un personaje muy famoso y conocido. Imagínate pues el susto que se llevaba, ¿no? Era una impresión enorme, ¿no? La muerte de Zamora fue natural, entonces ni lo mataron, ni lo fusilaron, ni otras cosas. Pasa que lo agarraron y lo metieron preso, estuvo preso en la zona nacional, pero lo soltaron enseguida, porque era, en el buen sentido de la palabra, era un pobre hombre de bueno que era buenísimo, y lo soltaron. Y en la prensa nacional apareció que Ricardo Zamora había muerto en el frente de Teruel, me parece, no sé, en uno de los frentes, que no era verdad, claro. Madrid se prepara para una guerra que acabará con el fútbol, aunque siguen disputándose partidos, a la vez que la población utiliza los jardines del Museo del Prado como lugar de instrucción. En noviembre del 36 se estrecha el cerco fascista sobre la capital de España y la ciudad intenta vivir como siempre, ¿no? Alegre y desconfiada, que se decía entonces, mientras se movilizaba la gente para combatir, incluidos muchos miembros de la plantilla del Atlético y del Real Madrid. Se intenta hacer una vida normal, la gente acude al cine, al teatro, a bailar, intentando poner buena cara al mal tiempo. Antonio Machado, que se presenta voluntario a que le den un fusil para participar en la defensa de Madrid, y allí le cogen para llevarle a Valencia y ponerle a salvo, escribe aquellos versos preciosos de Madrid, Madrid, qué bien tu nombre suena, rompeolas de todas las Españas. En esa ciudad bombardeada, devastada, el Atlético de Madrid y el Real Madrid corren la misma suerte que sus conciudadanos y también afectan naturalidad y juegan partidos en el estadio de Vallecas, el más alejado del frente, a beneficio pues, de las causas que imperaban en la época.
las casas cunas de las milicias populares, las brigadas internacionales, los hospitales de sangre. En 1937, con las tropas de Franco rodeando ya Madrid, un grupo de militares forma un equipo de fútbol en la base aérea salmantina de Matacán que bautizan con el nombre del arma que lo crea. Será el Aviación. Era soldado entonces y vino un teniente que era el delegado del fútbol y eso, y me habló, se quería jugar en un equipo que tenían ellos allí y me pareció bien, y era un equipo, pues lo que es un equipo militar de soldados, y poco a poco fueron llegando jugadores ya de talla de la Celta de Vigo, de Sevilla, de Cataluña, de todas las partes. Gabilondo y otros muchos futbolistas cambian el atuendo deportivo por el uniforme y juegan partidos mientras las tropas de Franco estrechan el cerco sobre Madrid. En la capital se protege Cibeles y Neptuno contra los bombardeos. El fútbol deja de ser deporte. Lo único que se hacía era el equipo nacional funcionaba como una especie de propaganda del régimen, lo mismo que funcionaba del otro lado. Era muy difícil concertar partidos, pero se jugaban. Fue una época muy triste en todos los aspectos. Franco ya ocupa parte de Madrid. Sus tropas avanzan por la ciudad universitaria y el clínico. Desaparecen los equipos. Muchos jugadores del Madrid y del Athletic se alistan o son alistados. Es el momento de la evacuación. Los madrileños abandonan la ciudad como pueden, porque está cerca la ofensiva final. Algunos futbolistas dejan su vida en los frentes de batalla, donde se producen estremecedoras situaciones. Es curioso porque se da un caso significativo que no sé si se habrá dado en muchas guerras, y es que en algunos sectores del frente madrileño, concretamente en el de Getafe, que son frentes estables, estáticos, guerra de trincheras, como había sido la Primera Guerra Mundial, se celebran de vez en cuando partidos de fútbol entre los de un bando y los de otro. Y yo me he preguntado muchas veces quién arbitraría aquellos partidos, ¿no? Con el país paralizado por la guerra, no hay tiempo de mirar al resto del mundo, donde se sigue jugando al fútbol. Se disputa el Mundial de Francia. El saludo desafiante de alemanes e italianos presagia el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. En este ambiente prebélico, Italia gana de nuevo la final. Bombardeo de Madrid. Las bocas de metro son el único refugio para los que se han quedado. Tránsito de ambulancias y asalto final por la ciudad universitaria. El ataque acaba con los edificios de las facultades como la de Medicina y, por supuesto, con el Metropolitano, situado en pleno frente de combate. El final de la guerra transformará por completo el fútbol en España. La posibilidad de jugar dependerá de la ideología, del lugar en el que los deportistas han pasado la guerra civil, incluso las estrellas del balompié. Termina la guerra y la situación de los equipos madrileños de fútbol es terrible. Algunos jugadores han muerto, otros están en campos de concentración y otros, como los famosísimos hermanos Regueiro, en el exilio.
Zamora, Ricardo Zamora, nuestra gloria por antonomasia, que había recibido como condecoración la Orden de la República, pues corría muchísimo riesgo, aunque tardíamente recaló en el otro bando, corría el riesgo de ser depurado, como lo era casi todo el mundo que no había sido afecto al régimen triunfante. Y gracias a que el equipo de aviación que llevaban los militares le ofrece el puesto de entrenador y lo acepta, eso le evita mayores contratiempos. El Atlético de Madrid tenía un presidente que era general, que era el general Gallego, me parece que era. No sé, el Gallego, me parece que era. Y entonces reclutó a todos los que había por España, reclutó. Y entre ellos a Ricardo Zamora como entrenador. E hizo un equipo fabuloso. Mientras el Madrid había recogido lo poco que le quedaba, el Atlético cogiendo a Mesa, a Tabales, que estaban, estos eran, los hicieron oficiales, alféreces del ejército de aviación. Y lo pusieron Atlético Aviación. Éramos más deportistas que militares, porque claro, militares había bastantes, pero nosotros en el Atlético de Madrid, el Atleti Aviación, era más bien funcionarios. Éramos funcionarios muchos, casi todos los jugadores éramos funcionarios del Ministerio del Aire. Había que firmar un compromiso con la federación. Y me llamaron a mí el primero, porque como yo no venía del equipo nacional, pues tenía más gancho. Y me llamó el presidente, entonces era el presidente de la Atleti de Madrid, don Juan Tuzón. Y me dice, mira, el motivo de llamarte a ti el primero es porque tú, como vienes del equipo nacional, si te ven que has firmado, ellos ya pican y entran en el contrato. Porque yo en el Atleti firmé en blanco, no hubo dinero, no. Yo quería venir aquí a colocarme y jugar al fútbol. El Aviación conseguirá el regreso a primera por la renuncia del Oviedo, que se ha quedado sin campo. Y estaban, la mayor parte de los campos estaban semidestruidos, porque habían sido como en Oviedo, frente de combate. Esa fue la oportunidad en que los últimos que habíamos quedado en el año 36 clasificados, el Osasuna y el Atleti, tuvimos que jugar un partido de desempate en Valencia, que el Atlético Aviación es el que tuvo la fortuna de ganar. Con el Metropolitano destruido y Vallecas como campo de concentración, todos jugarán en lo que queda de Chamartín. Parte de sus gradas de madera sirven como combustible, un reflejo de cómo estaba el equipo. De los anteriores, al empezar la guerra en el Madrid, me parece que quedábamos 2 o 3 nada más. No quedaba Zamora, ni Ciriaco, ni nadie, vamos, casi nadie. Jugadores como Los Regueiro, por ejemplo, como Gaspar Rubio, no regresaron. Se fueron a México con una gira del fútbol español y no regresaron más. Es decir, el Madrid tuvo que reconstruirse sobre viejos armazones, pero no era el equipo, naturalmente, que había conseguido formar el Madrid hasta el año 36. Y el Madrid pues empezó, pues entonces no tenía un real, claro. Y me acuerdo que el sueldo que teníamos allí era de 450 pesetas al mes, en el Madrid, porque no había para más, claro, con aquello se vivía muy bien entonces. Aún así, se reanuda la liga. Nuevos protagonistas, pero fútbol al fin. El tema de la guerra no era el fútbol que se jugaba antes de la guerra, ¿no? Porque había habido muchos cambios entre los equipos y los jugadores y todo eso, pero vamos, allá íbamos todos a ver si podíamos hacer algo, ¿no? El Aviación se convierte en serio candidato al título. El entrenador, Zamora, enseña a sus jugadores todo lo que sabe. Yo era delantero centro, me ponía de espaldas, como venía el balón, venía de allí y me ponía de espaldas. Y me decía, Antonio, no te pongas de espalda, ponte así de medio lado, que veas el campo, y que veas esto y que veas el otro. Y claro, pues luego después te dabas cuenta de que tenía muchísima razón, porque claro, te venía un balón, en vez de estar de la vuelta y darte toda la vuelta, ya salías pitando, pues te pasaban el balón y tú ya salías por el balón. Para rematar de cabeza y todas esas cosas te decía, mira, salta y cuando ves el balón, mete
mete la cabeza, no saltes así, sino tú, dale. Y me enseñó muchísimas cosas. Había cornes o lo que sea, y yo, en vez de colocarme adelante, yo me colocaba detrás. Yo veía salir el balón, decía, el balón va allí, a lo mejor venía otro defensa y salías por el aire. Muchas veces, pero cuando cogía el balón, pues ya como don Ricardo le sacudía y le metía con fuerza, y por eso metía goles. El primer título de Liga, del año 39-40, el Atleti juega todos los partidos menos el último los juega en Chamartín, cosa que la mayoría de la gente ignora o no dice. Y solo en el último partido de Liga jugó en Vallecas. Elizegui contribuye con sus goles a que la aviación sea campeón. Su superioridad ha sido clara. Se convierte en el campeón de Liga de la posguerra. Teníamos en mi equipo Tavares, Mesa, Aparicio, Gabilondo, Germán Machín, Enrique Arencibia, Elizegui, Campos y Vázquez. Y estaban muy conjuntados. Y claro, los demás equipos no estaban tan conjuntados como estábamos nosotros. Tuvimos nuestras fiestas, no tan importantes como se han celebrado ahora últimamente, porque además ha habido un motivo con el doble campeonato del Atlético de Madrid, pero en fin, también celebramos lo nuestro. Los recuerdos fueron todos buenos, sobre todo al final, abrazos y todas las cosas de esas, y nada, pues todo después la caseta, pues era en toda la alegría, todo era cosa de esas. Nos habían prometido primas estupendas, pero usted las ha visto, pues yo tampoco.